This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz. Amado Dios, te damos gracias por la vida, por un nuevo día y asimismo por una nueva oportunidad de tener este espacio para ti, para buscarte y conocerte más. Te pedimos que seas tú en medio de nosotros, siendo nuestro maestro por excelencia, porque tu palabra dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, estás tú en medio de ellos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por la cruz. Gracias porque tu intención desde el principio de la creación fue tener una relación con nosotros. Y aun cuando te desobedecimos y estábamos en rebelión contra ti, ideaste una manera de reconciliarnos contigo a través de Jesucristo. Gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por tu amor que nunca se da por vencido. En este momento entregamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a ti. Permite que nuestros corazones sean tierra fértil en donde la semilla de tu palabra dé fruto. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Te amamos y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento segura y me quiero llevar certeza. En este punto y hora, mis queridos amigos y amigas, espero que hayan tomado la decisión de querer salvar sus almas y ya saben que la única manera de hacerlo es colocando su esperanza y su vida en el Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 1:12, el apóstol Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él, al igual que ustedes y que yo, hicimos un depósito en Cristo. Le confiamos a Él el eterno cuidado de nuestras almas y podemos estar seguros de que Él tiene el poder de guardarlas hasta el final. Esta es la mejor decisión que pudimos haber tomado en nuestra vida. Pero esto aquí no termina. Por el contrario, este es apenas el comienzo. Entonces se preguntarán, ¿y ahora qué? Cristo ahora vive en ti. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto significa que si invitaste a Jesús a entrar en tu corazón, Él lo hizo. 2 de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Reprobados aquí quiere decir a menos de que sean falsos creyentes. Es decir, que Jesús vive en el corazón de los verdaderos creyentes. Cristo vino a darle vida a tu espíritu y te asegura que tienes vida eterna. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hoy comenzaremos una serie de mensajes para concientizarnos sobre en quién hemos puesto nuestra confianza, nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza y el destino eterno de nuestras almas. Descubriremos lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Jesús es una persona real y presente, con el poder de transformar nuestras vidas de maneras increíbles. Hablaremos sobre cómo Jesús puede salvarnos, liberarnos, guardarnos sin caída y cumplir sus promesas. Sin importar cómo, dónde o las circunstancias en las que nos encontró, descubriremos juntos su poder y el gran amor que tiene hacia nosotros. Acompáñanos en este viaje. Vamos a sumergirnos en las maravillosas cosas que Jesús puede hacer y cómo su amor y gracia están disponibles para todos nosotros. El tema de hoy es: Él es capaz de salvar completamente. Nuestro versículo de hoy es Hebreos 7:25. Por lo cual,
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual, esto nos indica que se está estableciendo una conexión lógica con algo que se ha dicho previamente. Nos puede indicar que hay una conclusión, una consecuencia o una explicación basada en la información anterior. Así que vamos a ver todo con más detalle. Hebreos es un libro del Nuevo Testamento del cual se desconoce su autor. Algunos lo atribuyen a Pablo, pero no hay evidencia de eso. Otros creen que pudo haberlo escrito Lucas o Apolos, Bernabé, Silas, Felipe, Priscila o Aquila. La audiencia probablemente son los judíos cristianos que estaban sufriendo persecución y estaban siendo tentados a volver a los rituales del antiguo pacto. La idea principal del libro es mostrar que Jesús es lo mejor y lo hace por medio de comparaciones y contrastes. Lo compara con los ángeles, con Moisés, con los sacerdotes y Melquisedec y con los sacrificios del pacto también. Todo esto con el objetivo de demostrar que Jesús es más grande e incomparable y retarlos para que no abandonen a Jesús y permanezcan fieles a Él a pesar de la persecución. Permítanme ponerlos en contexto. De manera resumida, en el capítulo 6 de Hebreos, el autor escribe: dejemos de enfocarnos en las enseñanzas básicas de Cristo y avancemos hacia la madurez espiritual. No es necesario volver a los fundamentos como el arrepentimiento, la fe en Dios, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección y el juicio eterno. Es importante avanzar hacia un entendimiento más profundo. Aquellos que han experimentado la bondad de Dios y luego se alejan, difícilmente pueden ser llevados de nuevo al arrepentimiento, ya que rechazar a Cristo es como crucificarlo de nuevo. Al igual que la tierra que produce una buena cosecha recibe la bendición de Dios, debemos esforzarnos por producir buenos frutos espirituales. Estamos convencidos de que ustedes están destinados a cosas mejores asociadas con la salvación. Dios no olvidará el amor y el servicio que han mostrado hacia otros creyentes. Nuestro deseo es que continúen amando a los demás con persistencia para alcanzar las promesas de Dios, manteniendo viva la esperanza que estas promesas traen. El versículo 13 dice: por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Les confieso que me costó entender quién es Melquisedec cuando leí acerca de él por primera vez en la Biblia. Así que en mis estudios para la realización de este programa les traje un resumen acerca de él. La primera mención de Melquisedec, hasta donde sé, está en Génesis 14 del 18 al 20. El contexto es que Abraham, cuyo nombre significa Padre exaltado o Padre enaltecido, es el mismo al que en capítulos posteriores Dios le cambia su nombre como parte del pacto que estableció con él. Ahora se llamaría Abraham porque sería padre de multitud o padre de muchas naciones. Abraham
a pesar de haberse separado de su sobrino, seguía mostrándole su fidelidad. Su sobrino Lot fue capturado durante un conflicto bélico que involucró a varias ciudades de la región donde vivía, específicamente en el contexto de Sodoma y Gomorra. Génesis 14 nos relata que hubo una guerra entre 4 reyes contra 5, y durante esa contienda las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron saqueadas y sus habitantes, incluido Lot, fueron llevados cautivos. Abraham fue informado por uno que se escapó y organizó una expedición para rescatar a Lot y a los demás cautivos. Una vez rescata a Lot y derrota a los reyes, Melquisedec aparece. ¿Cuál es la descripción de Melquisedec? Él es descrito como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este punto es muy interesante porque solo Melquisedec y Jesús son descritos como reyes y sacerdotes al mismo tiempo. En la mayoría de los casos en la Biblia, los roles de rey y sacerdote no estaban combinados en una sola persona. En la estructura política y religiosa de Israel, generalmente estos roles estaban separados y ejercidos por personas diferentes. Los reyes eran líderes políticos y militares encargados de gobernar y proteger a su pueblo. Entre ellos encontramos a David, a Salomón y muchos otros reyes de Israel y Judá cuando el reino fue dividido. Los sacerdotes, por su parte, eran responsables de los asuntos religiosos y espirituales del pueblo, incluyendo los sacrificios, el culto en el templo y la mediación entre el pueblo y Dios. El sacerdocio en Israel estaba reservado principalmente para la tribu de Leví, especialmente descendientes de Aarón, como se describe en el Antiguo Testamento. Melquisedec y Jesucristo son excepciones significativas porque ocupan ambos roles de manera singular y muy especial. ¿Qué hace Melquisedec? Bendice a Abraham y le ofrece pan y vino, y Abraham le da 1/10 parte de lo que había conseguido en la batalla. Posteriormente es vuelto a mencionar en el Salmo 110, escrito por David y considerado mesiánico. Esto significa que está hablando o se está refiriendo al Mesías, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este versículo es interpretado como una profecía sobre el Mesías que será tanto rey como sacerdote. Luego en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos hace mención nuevamente a Melquisedec. Hebreos 5 del 1 al 6. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Luego llegamos al capítulo 6, al versículo 20, donde dice que Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta aquí, Melquisedec seguía siendo un personaje misterioso para mí.
Menos mal, más adelante, en el capítulo 7, el autor de Hebreos nos habla más específicamente acerca de Melquisedec y su sacerdocio. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí mi duda se despejó, porque la misma palabra de Dios dice que no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía. Simplemente hizo su aparición en el lugar y momento justo que al Señor le plació. Pero no tiene principio de días ni fin de vida, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios, es decir, al Señor Jesús, y que permanece como sacerdote para siempre. Y es que desde que me decidí por Dios a buscarle y conocerle con el fin de obedecerle y servirle por el resto de mi vida, me propuse además que al leer la Biblia, es decir, su palabra, yo la creería. Simplemente porque la reconozco como su eterna palabra, sin cuestionamientos ni dudas. O como dijo una amiga, no estoy aquí para entender, sino para creer. Y es que no quiere decir que no haya cosas que a veces no entiendo o que a veces no me cueste digerir, pero eso no hace ni que me aleje de ella haciéndola a un lado o que afecte mi fe y mi propósito. Si paro, es para decir, amado Padre, no entiendo esta parte, ¿podrías por favor explicármela? En el momento que sea tu voluntad hacerlo. Permíteme continuar sin que esto genere estorbo a mi lectura. Gracias, Padre. Amén. Y es impresionante cómo el Señor siempre responde a mis dudas y me las aclara más adelante en mi lectura o por medio de una canción o de una prédica o de alguna manera. Siempre digo que Dios se hace entender, se hace escuchar y a cada uno de nosotros conoce por nombre y sabe cómo hablarnos directamente al corazón en ese lenguaje especial que solo Él y cada uno de nosotros conoce. Y continúa diciendo, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento,
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¡Wow! Aquí el autor de Hebreos trata el sacerdocio de Jesús, quien es comparado con Melquisedec, y enfatizando que es sacerdote para siempre, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. La falta de genealogía y la eterna duración de su sacerdocio prefiguran la naturaleza eterna del sacerdocio de Jesús. Melquisedec es rey y sacerdote, combinando roles que usualmente estaban separados en el antiguo Israel, como mencioné anteriormente. Melquisedec es un tipo de Cristo, una figura que prefigura a Cristo, representando un sacerdocio eterno y superior. Creo que entender eso es muy importante para saber en quién hemos puesto nuestra confianza. Jesús es el mediador de un nuevo pacto, superior al antiguo. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Gracias a la obra redentora de Jesús tenemos acceso a Dios 24/7. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El sacerdocio de Jesús asegura la salvación eterna de quienes lo hemos recibido en nuestro corazón. Jesús es el sacrificio perfecto. Hebreos 9 del 11 al 12 dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo, una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Este es nuestro amado Jesús, en quien hemos puesto la confianza, el Señor y Salvador único y suficiente de nuestra vida. Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con momento decisivo del pastor David Jeremiah. Bendiciones. ¿Es usted un dador alegre? ¿Da usted a Dios sin vacilación? ¿Diezma usted por obligación o con gozo? En obediencia a la palabra de Dios, un creyente debe dar sus diezmos y ofrendas. Pero ¿cuántas veces nos traicionan nuestras acciones? Tal vez debamos tomar un inventario de nuestra actitud hacia diezmar. Pues hoy, en momento decisivo, el Dr. David Jeremiah hablará de dos individuos con actitudes muy diferentes en cuanto a dar al Señor.
Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más de introducción al mensaje, la ofrenda tridimensional. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Abran su Biblia al capítulo 8 del cuarto Evangelio, Juan. Aquí tenemos una de las historias más emotivas en el Nuevo Testamento, en este capítulo, sobre María y Judas. Varios días antes de su muerte, al estar en la casa de sus amigos, Jesús recibió un hermoso regalo de amor. La persona que le dio ese regalo y la respuesta de otro a ese extravagante acto nos revela algunos principios importantes para la mayordomía que agrada a Dios. Vamos a tomar tiempo hoy y mañana para hablar de esto, y espero que usted nos pueda acompañar. Abramos ahora nuestras Biblias y nuestros corazones para estudiar la palabra de Dios. Comencemos. Esta es una de las historias más amadas del Nuevo Testamento. Es la historia hermosa, conmovedora, de una mujer que amaba a Dios y se entregó al Hijo, el Señor Jesús. Sigan con su vista en su Biblia mientras leo en el capítulo 12 de Juan los versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Oremos. Señor nuestro que estás en el cielo, queremos agradecerte por el privilegio de abrir este gran libro, la Biblia. Nos damos cuenta de que estamos involucrados en la batalla por la Biblia. La Biblia está bajo ataque por todos lados, de parte de los que quieren desacreditarla y destruir su inspiración verbal. Pero el mayor ataque contra la Biblia es el hecho de que los que creemos que es inspirada, rehusamos hacer lo que dice. Padre, te pido que ante el ataque de desobediencia de parte del pueblo de Dios, tú lo enfrentes en cada uno de nuestros corazones. Si alguno de los que estamos aquí tiene un corazón de incredulidad para saber lo que dice la palabra de Dios, rehúsa hacerlo. Te pedimos que tú obres en nosotros, como quiera que tengas que hacerlo, para que podamos ser conducidos a una relación de obediencia contigo y con tu palabra. Te pedimos tu bendición sobre todo lo que suceda en este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las mejores lecciones que jamás he aprendido sobre los métodos de estudio bíblico fue la lección de la verdad en tensión. La Biblia siempre presenta con mucho cuidado ambos lados de un asunto para que lo veamos en equilibrio. Esto no queda mejor ilustrado que cuando hacemos un estudio de personajes. Dios se deleita en mostrarnos la vida de una persona contra el fondo de la otra. Al leer la Biblia encontramos esto vez tras vez tras vez, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por ejemplo, al enseñar sobre el carácter magnánimo de Abraham, también presenta un hombre llamado Lot, que era una persona egoísta, codiciosa, y así podemos ver a Abraham contra el carácter de Lot y apreciar lo que realmente era Abraham.
Ese mismo enfoque para comprender a los individuos se refleja en el pasaje que estudiamos en este mensaje. Si les preguntara cuál es el tema de Juan 12:1-11, casi todos responderían, pues, es la historia de benevolencia de María y el amor de Jesús. Y tendrían razón, pero también es la historia de la codicia de Judas. Mientras ustedes no vean a Judas como realmente es, nunca podrán realmente apreciar a María como realmente es. Porque Dios nos dio a estas dos personas juntas en el mismo pasaje que estudiamos para que podamos verlas en yuxtaposición y comprender más sobre cada una de ellas. Los eventos de ese día en la vida de nuestro Señor pueden verse realmente como son solo en su contexto. Voy a refrescarles la memoria para que recuerden lo que estaba sucediendo antes de llegar a Juan 12. Lázaro acababa de ser revivificado. Ustedes recordarán el relato de Juan 11. Todos saben de memoria 11:35. Jesús lloró. Es el capítulo de la revivificación de Lázaro. Todo creyente sabe en dónde Juan habla de la revivificación de Lázaro. La Biblia dice que los dirigentes judíos, debido a la resurrección de Lázaro, se pusieron más hostiles contra Jesús. De hecho, en Juan 11:53 se nos dice que desde aquel día acordaron matarle. Se enfadaron mucho por lo que el Señor Jesús había hecho para devolverle a Lázaro la vida. Así que Jesús tuvo que irse y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. 6 días antes de la Pascua, Jesús salió de Efraín y se dirigió a Jerusalén. Hallarán esto en Marcos 10:31. Tomó el camino por Perea, yendo por Jericó, en donde llamó a Zaqueo, según leemos en Lucas 19:1-11. Sanó a Bartimeo y se detuvo en Betania para ver a Lázaro, a quien había revivificado de los muertos. El ungimiento de parte de María tuvo lugar en Betania, en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Encontrarán más información sobre esto en los relatos que se hallan en Mateo 26 y Marcos 14. Pero el episodio que consideramos en este mensaje se halla registrado completamente en el Evangelio de Juan y se nos da con un propósito especial. Juan nos da el orden debido para que podamos seguir lo que sucedió en esa noche. Vamos a estudiar este pasaje de Juan 12 en base a un vistazo a dos personas diferentes. Primero, María y lo que ella nos enseña. Y luego, Judas y lo que él nos enseña. Quiero que noten que María de Betania es una ilustración de los principios positivos de un corazón que da. Ella nos enseña mucho sobre lo que significa dar y en ninguna parte de la Biblia hallaremos un mejor ejemplo que ella. En primer lugar, María nos demuestra la actitud sacrificada que es esencial en el dar del creyente. Quiero que noten que lo que ella le dio al Señor Jesús, según el testimonio de Juan 12, era muy costoso. Versículo 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. La naturaleza costosa de la ofrenda de María se puede entender y examinar al prestar atención a lo que Judas dijo al respecto. Lo calculó aproximadamente en el versículo 5. Judas dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Si quieren saber cuánto eran 300 denarios, tienen que estudiar un poco los evangelios. No tenemos tiempo para examinar esto al detalle. Pero en Mateo capítulo 20 y versículo 2 se halla la parábola del dueño y los peones. Ahí se nos indica el valor de un denario. Leemos en Mateo 20 versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. 1 denario era la paga de 1 día en tiempos de Jesús. Así que cuando María dio una ofrenda de 300 denarios, ella dio casi 1 año entero de salario. Esa es ofrenda sacrificial. Créanme, en ocasiones en nuestra iglesia hemos promovido ofrendas hasta el sacrificio. Y les hemos pedido a los miembros que le den a Dios para algún proyecto especial el sueldo de 1 día. Sé de iglesias que han pedido que sus miembros den 1 semana de salario. Probablemente para la mayoría eso ya es un sacrificio. Pero nunca he oído de alguna iglesia que le pida a su gente que dé 1 año de salario para algún proyecto. Quiero que sepan que no tengo ningún plan para hacerlo, pero eso fue lo que hizo esta mujer. Le dio a Jesucristo algo que valía 1 año entero de sus ingresos, 300 denarios. Ahora, para mí resulta interesante notar que María había sepultado de hacía poco a su propio hermano.
Por supuesto que había sido revivificado, pero de todas maneras, ella había celebrado el proceso del entierro. Lo había puesto en la tumba. Notarán que ese ungüento, por costoso que fuera, no lo dio para el entierro de su propio hermano. Era tan valioso que lo conservó. Y cuando surgió la oportunidad, se lo dio a Jesús y lo derramó sobre él en una demostración extravagante de amor y afecto. Ella nos enseña lo que nos enseña David en el Antiguo Testamento, de que no debemos darle a Dios algo que no nos cueste nada. Muchos de nosotros simplemente le damos a Dios las sobras de lo que nos queda después de haber vivido la vida a todo dar, y luego cuando ya no nos queda nada más que nos apetezca hacer, le damos a Dios las propinas. Le damos lo que sobra y no nos cuesta nada. Pienso que eso no vale nada ante Dios. Dios quiere que demos algo que nos cueste algo, así como María lo hizo. Ella nos enseña, en primer lugar, el principio de dar sacrificialmente. En segundo lugar, ella nos enseña la actitud de servidor al dar, o una actitud de corazón de siervo. Otros, antes de María, habían venido a Jesús y habían esperado a sus pies para recibir algo de Él, para que Él supliera sus necesidades. Pero María vino a los pies de Jesús y le dio lo que Él merecía. Le adoró y Jesús la elogió por eso. Ella hizo lo mejor. Se sentó a sus pies para aprender de Él y ahora se arrodilla a sus pies para adorarle. Cuando damos, debemos dar de la misma manera, de buen grado, con todo amor, no viniendo para sacarle al Señor todo lo que podamos. Muchas de nuestras oraciones son nada más que una lista de dame, 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 uno tras otro. Le contaba al pastor Lahey que una de las cosas del pastorado que es tan interesante es que uno aprende sobre la marcha que casi siempre que el teléfono suena o suena el timbre, alguien quiere algo. Así es como debe ser. Somos siervos del pueblo. Dios nos llamó a eso. Pero de cuando en cuando uno levanta el auricular y alguien dice: pastor, estaba orando por usted y pensando en usted, y quería decirle que lo quiero mucho y que lo respaldo en oración. Nada más. Uno se queda casi lelo en ese momento. Es muy emocionante. Eso fue lo que María hizo por Jesús. Vino y simplemente se derramó a sí misma a los pies del Maestro con una actitud sumisa de sierva, diciendo: Señor, simplemente te quiero. No vengo para pedirte nada. Simplemente vengo para amarte y derramarte mi amor. Pienso que Dios se deleita cuando le damos con esa actitud en nuestro corazón. María demostró la actitud de sierva al dar. Luego, quiero que noten en tercer lugar que María nos demuestra en este pasaje la actitud sumisa que es esencial en el creyente para dar. El versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Ella derramó abundantemente su ofrenda sobre el Salvador, derramándoselo sobre los pies. La humildad de ella se ve en el hecho de que soltó su cabello en público. En la cultura judía se consideraba que esta acción era inmoral por parte de cualquier mujer. Al hacerlo, ella demostró que daba sin preocuparse por el hecho de que sus amigos la aceptaran. No le preocupó lo que ellos pensaran. Amaba tanto al Señor Jesucristo que simplemente, con gran abandono, derramó todo su ser frente a Él sin preocuparse por lo que otros dijeran. Dio lo mejor que tenía. Dio con generosidad. Dio a pesar de las críticas. Dio con todo amor. Algunos de los eruditos que han estudiado estos relatos han tratado de señalar que hay una discrepancia entre lo que Juan dice que sucedió y lo que Mateo y Marcos relatan. Juan dice que ella ungió los pies de Jesús. Mateo y Marcos dicen que ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Pero no hay discrepancia alguna, porque el relato indica claramente que lo que María estaba haciendo era preparar su cuerpo para la sepultura, así que tiene buen sentido que ella le ungiera la cabeza tanto como los pies. María nos enseña, en cuarto lugar, la actitud bíblica que es esencial para el creyente al dar. Quiero decirles en esta ocasión que si el resultado de esta serie de mensajes sobre la mayordomía es que la palabra de Dios le impacte su corazón y usted decida hacer lo que Dios le dice que haga,
usted será una persona feliz y tendrá una gran experiencia. Jamás lo lamentará. Pero si se enamora de alguna táctica de alta presión de alguna organización religiosa a la cual usted da sus ofrendas debido a los trucos y tretas o debido a la emoción o la presión, no hay nada de amor ni satisfacción en eso. El gozo de dar viene cuando uno entiende lo que dice la palabra de Dios y escucha eso de todo corazón, y luego, siendo obediente a lo que ésta dice, sabiendo con toda certeza que se está en territorio de obediencia, usted puede hacer lo que Dios le pide que haga. Quiero que noten que María le dio a Jesucristo porque realmente creía lo que Dios le había dicho en la persona de su propio Hijo. Jesús dijo que ella había ungido su cuerpo para su entierro. María había creído las palabras del Señor respecto a su muerte, sepultura y resurrección. Incluso sus discípulos todavía no lo creían, todavía no habían comprendido esa verdad. Ella dio en respuesta a lo que el Señor dijo. Él dijo: voy a morir y a ser sepultado y resucitaré. María dijo: si Él va a morir y ser sepultado, necesita que se le unja para el entierro. Y creyendo lo que Él había dicho, ella actuó y tuvo una de las más grandes bendiciones que mujer alguna jamás ha tenido. No falta algún estudioso que no gusta de creer en la realidad de esta historia y que dice que lo que pasó fue que Jesús dio una explicación inventando el motivo del ungimiento para la sepultura o a fin de aminorar el bochorno de María cuando ella dejó suelto su cabello. Pero notarán que este ungimiento resultó ser el único que el cuerpo de Jesús jamás recibió, porque la resurrección tuvo lugar antes de que las mujeres llegaran al sepulcro en la mañana de la resurrección. Lo que pasaba por la mente de María, por lo tanto, era esto. Tomando el pasaje tal como consta, debemos dar por sentado que María tenía en mente el propósito que se señala. Ella percibió la oscuridad de la hora. Se dio cuenta de la hostilidad de los judíos. Determinó que Jesús, quien iba a morir y ser sepultado, merecía que se le ungiera. Y quería hacerlo mientras había la oportunidad. Aun cuando los discípulos no querían creerlo, la mente de María aceptó el hecho y se dio cuenta de que cuando llegara la tragedia no habría tiempo para las cortesías usuales, y así, mientras había la oportunidad, ella lo hizo. Ella creyó lo que dijo la palabra de Dios. Quiero que noten, en quinto lugar, que María nos enseña la actitud seria que es esencial en el creyente al dar. María tomó en serio a Jesús. Lo sabemos por esto. Cuando ella tuvo una oportunidad para hacer algo por Él, lo hizo. Si ella hubiera esperado, se habría perdido la oportunidad. Jesús lo dijo de esta manera. Dijo: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En otras palabras, estaba diciendo que Judas quería dar el dinero a los pobres. Jesús dijo: siempre habrá pobres, pero yo estaré aquí solo una vez y voy a ir a la cruz solo una vez. Y ustedes tendrán solo una oportunidad para ungirme para la sepultura. De modo que es mejor que hagan algo por mí mientras tienen la oportunidad, mientras hay la oportunidad. Ustedes recordarán la historia de la muerte de Jesús y todas las cosas que rodearon su sepultura y su resurrección, pero quiero recordarles que las otras mujeres vinieron para ungir el cuerpo de Jesús después de su muerte, pero el cuerpo había desaparecido. ¿Pueden imaginarse el desencanto que sintieron en su corazón, habiendo reunido todos esos regalos de amor que querían darle a Jesús, y finalmente cuando llegaron ahí, era demasiado tarde? Esto me hace recordar que muchos creyentes que conozco siempre están esperando un tiempo más conveniente para empezar a participar y darle a Dios lo que es debido. Cuando son una pareja joven, quieren esperar hasta que sus hijos crezcan y vuelen con sus propias alas, y dejar atrás los gastos iniciales de empezar una familia. O están pagando la educación de los hijos, o los hijos están empezando la secundaria, y solo Dios sabe cómo logra uno sobrevivir económicamente en esos días. Así que los padres dicen: pues bien, tan pronto como nuestros hijos se gradúen de la secundaria y todo eso, entonces empezaremos a dar nuestras ofrendas. Pues bien, tan pronto como eso sucede, uno de los hijos se marcha a la universidad. En los Estados Unidos, a menos que el hijo o hija decida asistir a una universidad cercana a su propia casa, tendrán que pagar una gran cantidad de dinero para asistir a la universidad. Así, más pronto de lo que uno piensa, la vida entera de la persona ha pasado delante de él mientras espera la oportunidad, y la oportunidad
ya ha pasado. Recuerdo haber leído en un libro de Jack Taylor este breve recordatorio de lo necio que esto es. Dice: la novia avanzaba encorvada sobre su bastón, con paso incierto, necesitando que la guíen, mientras que al frente del pasillo de la iglesia, con una sonrisa triste y desdentada, el novio la esperaba en una silla de ruedas. ¿Quiénes son esta pareja que así se casan? Lo sabrás cuando lo averigües con cuidado, que esta es una pareja rara, de lo más conservadora, que esperó hasta poder hacer el gasto de la boda. Voy a decirles algo, amigos. Cuando nosotros nos casamos, no podíamos con los gastos. ¿Hay alguien que pudo hacer frente a los gastos cuando se casó? ¿Saben? Cuando uno quiere casarse y está enamorado de una persona y cree en Dios, no se mira al bolsillo. Simplemente se casa porque se quiere a la otra persona y se busca la manera de hacerlo. Voy a decirles algo. Cuando me entró en la cabeza el hecho de que amaba al Señor Jesús con todo mi corazón, dejé de preocuparme en cuanto a cómo podría realmente afrontar el gasto de dar y empecé a darle. Eso es lo que exige. María nos enseña que hay solo una oportunidad, amigos. Usted atraviesa este camino solo una vez. Uno de estos días vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y a dar cuentas. Y si dejamos que los años pasen y desperdiciamos las oportunidades que tenemos, vamos a lamentar cuando estemos delante de Él y diremos: Señor, estaba esperando una mejor oportunidad. Él nos mirará de frente y nos dirá: la oportunidad estuvo frente a ti todo el tiempo, pero simplemente tú no la viste. Quiero que noten también que María demostró la actitud espiritual que es esencial en el creyente al dar. ¿Notan ustedes que ella vio con el ojo de la fe lo que Judas no vio? María tenía su ojo en el futuro. Ella dio su hoy por el mañana de Dios. Ella invirtió en el Hijo Eterno de Dios y se erigió un memorial a su nombre. Acabó con un memorial a su nombre. Escuchen estas palabras de Jesús en Mateo 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Arnold C. Gaberlein, en su comentario sobre el Evangelio de Mateo, ha escrito las siguientes palabras. Escuche con atención. La acción de María nos ha venido en el relato de los evangelios junto con su nombre bendecido. Nadie puede leer el Evangelio sin leer también el memorial de su devoción personal. Imperios se han levantado y florecido y desaparecido en la región del silencio y el olvido. Monumentos se han erigido para conmemorar el genio humano, la grandeza y la filantropía. Esos monumentos se han hecho polvo. Pero la acción de esta mujer sigue viviendo y vivirá para siempre. La mano del Maestro le erigió un monumento que jamás, nunca perecerá. Ojalá que nosotros tengamos hoy la gracia de imitarla en estos días cuando tanto esfuerzo humano se dedica a la filantropía. ¿Sabían que toda persona que tiene un ejemplar de la Biblia no puede leer los evangelios sin leer el monumento a la ofrenda de María? Cada vez que usted lee los evangelios, ahí está. Se le recuerda porque ella le dio algo muy valioso al Señor. Ahora bien, les dije que no podríamos entender a María a menos que echemos un breve vistazo a Judas, y es todo un contraste. Él nos ilustra los principios negativos de la mayordomía y las ofrendas. Así como María es el ejemplo de lo que debemos ser, Judas es el ejemplo de lo que no debemos ser. Así que debemos seguir y emular a María de Betania, debemos evitar al máximo convertirnos en Judas. Algo que he descubierto a través de los años es que nos vienen muchas oportunidades y las reconocemos cuando le pedimos a Dios que nos ayude a ser más sensibles a ellas. Si nos ponemos fríos e indiferentes, no las perderemos. Qué gran ilustración de esto tenemos en el capítulo 12 de Juan, en la experiencia de María y su amor por nuestro Señor. Hay otra dimensión de esta historia que no es tan gloriosa, como veremos, y es la ilustración de Jesús, María y Judas, ahí en el mismo pasaje. Hablaremos de él mañana para terminar esta discusión de la ofrenda tridimensional. María, Jesús y Judas. ¿Qué historia más interesante es esta para ayudarnos a tener un cuadro más claro de cómo debemos dar a Dios? Me encanta el espíritu de María en esta historia.
Y es cierto que ha sido recordada a través de la historia por este acto de amor hacia su Señor. Les recuerdo que para esta serie tenemos a su disposición los discos compactos bajo el mismo título de la serie y un devocional de 365 días titulado Cada día con Jesús, para ayudarle a continuar y a profundizar en su estudio sobre este tema. Llame o visite nuestra página web hoy en momentodecisivo.org y ordene estos recursos para su biblioteca personal. Este mes tenemos un obsequio especial que es un marcapáginas gratuito titulado Todo ayuda a bien. Para ordenarlo, solo tiene que visitar nuestra página web. Gracias por su sintonía a este programa. Esperamos que tenga un día maravilloso. Volveremos a vernos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La ofrenda tridimensional. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dando a Dios en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.